Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Para los que están aquí, para los que están en las redes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y vamos a iniciar nuestra enseñanza en este culto de hoy. Estamos hablando, yo como que le cambié el nombre, la generación del agua. Y hablar de la generación del agua es hablar de Noé, hablar de Sem. Tuvimos la oportunidad de hablar de Agar y hoy vamos a empezar y hacer una introducción de lo que tiene que ver con otra persona, otra mujer que tiene una relación muy, muy arraigada al agua o al pozo. Y es a Rebeca, creo que es. Y vamos, Rebeca, sí, la esposa de Isaac. Es que a mí se me enreda Rebeca y Raquel, se me enredan siempre esas dos. Bueno, hagamos la introducción que dice, estamos hablando acerca de la generación de Noé que representa el juicio con agua. Yo pensaba ahorita, cuando estaba orando, yo hacía como ese análisis que cuando Dios empezó y creó las cosas, dice que separó las aguas de arriba, de las de abajo y salió la tierra. Pero con Noé lo que él hizo fue que inundó otra vez, trajo las aguas de arriba, sacó las aguas de abajo y volvió a quedar la tierra como en Génesis 1, para luego otra vez hacer el mismo proceso de separar, de llevar a que la tierra había sido lavada, limpiada, purificada y lista nuevamente para que el hombre la poblara, para que el hombre la disfrutara, pero ya la Biblia nos habla de que ya el hombre ya había perdido muchas cosas de lo que Dios le había entregado. Por eso hablamos de esta palabra juicio, y más adelantico voy a enseñarles algo que aprendí esta mañana cuando estaba caminando, me dio el Señor una palabra y de ahí pude como anexar a la escritura este conocimiento. Dice, estamos estudiando acerca del agua y los pozos. Habíamos hablado que el primer pozo, denominado Esek, representa la disputa, representa aguas frescas, y que este pozo lo pierde Abraham y también lo pierde Isaac debido a la discordia, debido a las discusiones, debido a la guerra y sobre todo porque todo el mundo buscaba tener este líquido porque eso le daba riqueza, le daba cultivo, podía cumplir con el alimento para su familia, para todo lo que estaba para toda la familia en general. El segundo pozo del que nosotros hemos hablado se llama Simna,
Este pozo es denominado hostilidad. También la hostilidad es hablar de una enemistad, hablar de una oposición y también hablar de una rivalidad. Este pozo también se pierde debido, vuelvo y le digo, las mismas discusiones, las mismas problemáticas. Y esto uno podría decir que es como lo que se vive en el común, ¿no? Seguimos peleando por las mismas cosas, por los mismos conceptos, por que yo dije, que no dije, que sí dije, hago comentarios que de pronto no debería hacerlos, sabiendo que si yo hago comentarios me voy a meter en un lío, sin embargo, yo sigo haciendo lo mismo. Entonces ahí viene la hostilidad, viene el problema, viene la discusión, porque nosotros no hemos aprendido a tener la boca cerrada y no hablar cuando no puedo hablar y no debo, para evitarme una situación y una circunstancia. El tercer pozo del que nos habla el Señor es el Rehobot, que significa espacio abierto, amplitud y aguas vivas. Ya este pozo ya no hay discusión, ya no hay pleito, ya no hay un tipo de hostilidad ni enemistad, sino que ya es de Isaac, que viene ya a entrar en el proceso de la redención. Dice nosotros que ya tuvimos la oportunidad de estudiar a Agar, vimos de cómo el Señor utilizó el error de Abraham y de Sara, ¿para qué? Para poder extender la redención ¿a quién? A los cananeos, porque esa es digamos, es la tarea del Señor, es el propósito de Dios de redimir a toda la humanidad. Y Dios va a utilizar ese error, esa situación, esa circunstancia, esa mala decisión, Dios la va a volver en bien. ¿Para qué? Para que sea de bendición para nosotros. Sabemos que Agar huye de la casa de Sara debido a la hostilidad, debido al maltrato que le daba Sara, ya que ella misma fue la que había metido a su esclava en esta problemática. Ahora, como muchas veces nosotros no sabemos cómo torear ese toro, nos metimos en ese problema, hicimos ese comentario, hablamos esa situación y ahora no sabemos cómo enfrentar, porque en algunos momentos a nosotros nos cuesta trabajo reconocer que tenemos esa problemática. No somos capaces de aceptar las posibles consecuencias que se pueden llegar a traer cuando nosotros estamos haciendo algo inadecuado. No queremos reconocer que estamos cometiendo una falta, no queremos reconocer que estamos siendo repetitivos con una conducta, entonces siempre vamos a buscar la forma de discutir, la forma de pelear, porque no quiero reconocer. Y le busco el argumento, ¿para qué? Para solventar o sustentar mi error y no reconocer delante de los demás que soy yo la que tengo el problema, que soy yo la que tengo la situación, que soy yo la que tengo la costumbre, que soy yo, y ahí vienen los problemas. Primero conmigo misma y con Dios, porque no estoy siendo sincera con el Señor, y también con mis semejantes. Ya habíamos hablado esa situación. El Señor se le aparece a Agar y le dice que se devuelva a su casa, que ese es lo que Dios nos está diciendo: volvamos a la casa del Señor. Es el llamado que el Señor le está haciendo. Si usted yo estoy leyendo Zacarías y hay una parte donde el Señor le dice al pueblo que le diga a Israel que se devuelva a su casa, que vuelvan al camino de la fe y que dejemos la comodidad y que dejemos todo el confort, porque es tiempo de volver a la casa del Señor. Dice que luego ya nació Ismael, y se incrementaron los problemas, se incrementaron las situaciones, y la solución que encontró Abraham fue volver a prestarle atención a Sara, de que echara a la esclava con su hija. Yo pienso que el dolor del corazón de Abraham
de ver que tenía que echarlas de su casa, dónde iban a vivir, de qué se iban a mantener, cómo era la situación. Él no pensó en eso. Tanto así que simplemente le dio fue un poco de carne, un odre con agua, pan, y la despidió de la casa. Entonces, a veces, fíjese que no somos capaces de enfrentar la situación y poner cada cosa en su lugar y terminamos haciendo caso, pero así como dice el Señor en su palabra, que mi padre y mi madre me dejara, con todo el Señor me recogerá. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues confiar en Dios. Si hemos tomado una decisión equivocada, si hemos tomado una decisión que no es la correcta, pues tengo que enmendar. Ya el Señor le había dicho a Agar, devuélvase y ponte sumisa. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo, volvamos a la casa del Señor, pongámonos sumisa a la palabra de Dios, obedezcamos lo que Dios nos está diciendo, porque los días son malos y las situaciones cada vez son más complicadas. Por eso, cuando a Agar se le acaba el agua, ella tomó una decisión, dejó al chico allí a la sombra de un árbol y ella no quiso ver, como decía, ¿no? La palabra, no quiero ver cuando mi hijo perezca. Y muchas veces nosotros no enfrentamos la situación. Queremos ponernos de lejos, no queremos hacer las cosas correctas y dejamos que las cosas se den de una forma que no es la correcta. Pero Dios, ¿qué dice el Señor? En Génesis 21, 19, dice, en ese momento Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua y enseguida fue, llenó el odre, le dio de beber al muchacho. Entonces, fíjese, yo les decía a ustedes en el último culto que el Señor no le respondió a Agar el clamor, ni el lloro, sino fue a Ismael. Dice la escritura que cuando Ismael lloró, el Señor escuchó el llanto del muchacho, envió al ángel y le dio la respuesta para que la mamá, que se encontraba devastada, que se encontraba preocupada, que había perdido la fe, una mujer dejada por su esposo, con un hijo, con un adolescente, ¿qué hago? Me enloquezco. Bueno, eso es el pan de cada día y el de hoy, porque hay muchos que huyen, se van y dejan a la chica embarazada con un muchacho y no tiene nada que ver con esa responsabilidad. Bien, ahora vamos a mirar y vamos a analizar. Vámonos a Génesis 24 y esa era como una pequeña introducción para poder entender y seguir avanzando en las cosas del Señor. Vamos a mirar, y yo le he titulado a esta enseñanza, Rebeca y el pozo de la respuesta de Dios. Vamos a mirar qué es lo que nos habla esta parte de la Escritura. Cómo es que el Señor utiliza y cómo es que el Señor, vuelvo y le repito lo que le enseñé el domingo. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó todas las cosas que hay en la tierra y fuera de ella, Dios le dio tres aspectos o tres cosas muy importantes. Le dio una medida a la creación, le dio un peso y le dio un nombre. Cuando hablamos de medida, la Biblia me habla de tres medidas, del largo, el alto y el ancho. También dice el Señor que nos habla de un peso, es decir, del valor, nos habla de un valor, nos habla de una situación que tiene esa palabra que se relaciona con el pensamiento de Dios, y el nombre, que es lo que nos viene a dar un significado de toda la obra del Señor. Dice Génesis 24:1, dice así la palabra del Señor. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo.
Vamos a mirar este solo versículo y vamos a analizar qué es lo que me quiere decir allí el Señor. ¿Qué es lo que me habla la Escritura? ¿Qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Y aquí es muy importante, digamos, la edad. Es importante el momento, es importante la situación, porque ahí nos vamos a dar cuenta de todo un andamiaje que tiene el Señor, que cuando estamos aquí en la tierra, para Dios sí es importante el tiempo determinado, el tiempo preciso. Para Dios es muy importante que las cosas se hagan en los tiempos establecidos por Dios. Yo no puedo decir, no, es que voy a hacer esto tal fecha cuando el Señor me dice que hay un día especial, hay un momento especial en donde se tienen que hacer las cosas. No es como a mí me parece, no es lo que yo creo, sino es lo que me está diciendo la Escritura. Y aquí vamos a mirar cómo la palabra de Dios, a través de la edad de cada uno de ellos, todo el andamiaje que se esconde. Recuerde cuando nosotros estudiamos las formas y maneras como podemos estudiar la palabra, que es el nivel SOT o el remés o el pardes, que ahí tiene que, es un estudio importante para poder conocer la revelación de la palabra. Si yo no utilizo esto, pues voy a seguir hablando de pronto como habla el común denominador. Para algo el Señor nos dio estos estudios, esta forma de cómo podemos nosotros encontrar el misterio, encontrar el secreto que Dios tiene escondido. Por eso a veces la gente dice, pero yo no le encuentro siempre lo mismo. No, no es lo mismo. El problema es que como no utilizamos las herramientas que Dios ya nos ha dado, por eso nosotros no encontramos nada en la Escritura y hablamos cosas que no tienen que ver o simplemente nos limitamos a algo que no tiene nada que ver con la Escritura. Lo primero que yo tomaba era Abraham ya viejo y avanzado en años. Me llamaba la atención eso, me llamaba la atención la condición con la que inicia este capítulo de Génesis 24. Inicia diciendo la condición de salud de un hombre, la condición de salud de una mujer. Y si uno se pone a pensar en estos tiempos con esa edad, no hay forma y manera que se puedan realizar las cosas. De pronto se puede dar, pero ya, digamos, el estado de salud de ese muchacho que pueda ser engendrado en esa época, pues no va a ser buena. ¿Por qué? Porque ya todo está declinando, ya las cosas no son iguales y seguramente ese muchacho, ese embarazo va a tener muchos problemas y ese niño va a venir con muchas deficiencias. Empecemos con lo que dice Abraham, con lo que dice así, Abraham tenía 75 años. Es importante que usted vaya copiando, vaya poniendo para que usted entienda lo que el Señor nos quiere enseñar a través de toda esta, de los números, de las edades, de todo lo que el Señor nos enseña. Dice, Abraham tenía 75 años cuando aparece el Señor y le da la promesa que tendría un hijo y la bendición para toda la familia de la tierra. Fíjese que ya en Abraham nosotros empezamos a ver el objetivo del Señor y es la redención de toda la humanidad. El hombre había cometido delito, el hombre había cometido falta, ya la tierra había sido juzgada por el agua, pero el mismo hombre, la misma generación, esa que fue rescatada, esa misma fue la que cometió la falla, cometió otra vez un error y de ahí otra vez la tierra se llenó de maldad, la tierra se llenó de violencia, la tierra se llenó de idolatría y volvió otra vez a traer el problema sobre la tierra. En Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo.
y Lot fue con él. Ahí va ¿qué? La oposición, ahí va el problema, ahí va el inconveniente de desobedecer la palabra de Dios. Muchas veces Dios nos ha hablado y nosotros desobedecemos en tiempo, en lo que Dios me ha dicho que no, y yo lo sigo haciendo. Dios me dijo que no, pero yo lo sigo practicando. La palabra me dice una cosa, pero yo sigo siendo opositor a la palabra que Dios me ha dado. Dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Por qué quiero tomar estas edades? Porque lo que hay dentro de estos números, dentro de estas cosas, es interesante. Es interesante poder saber cómo el Señor, a través de sus escritos, por eso digo que Él creó con un número, con un peso, con un nombre, con una medida, para poder entender los escritos del Señor. Si nosotros tomamos el número 75 y lo sumamos, ¿cuánto me da 7 más 5? 12. Si nosotros hablamos del 12, ¿de qué estamos hablando? Del gobierno de Dios, ¿cierto? Estamos hablando que el número 2 representa el gobierno de Dios sobre la tierra. Pero si sumamos 12, 1 más 2 me da 3. Y el número 3 representa la consumación divina. Entonces, fíjense que cuando ya el Señor vio la edad de Abraham y hace su llamado, era porque él ya quería empezar a consumar las cosas de Dios. Quería entrar en ese proceso de que hay que redimir la humanidad, hay que sacarla cada día de la consumación, cada día de la práctica, cada día del alejamiento que tiene el pueblo de Dios con respecto a la cercanía con Dios. Mira, hermano, las situaciones, la enfermedad, la parte financiera, llámese como lo quiera llamar, el enemigo está haciendo una tarea muy grande en medio de la humanidad. Y todas esas situaciones que se están viviendo ha afectado en gran manera al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, en vez de acercarse al Señor, en vez de venir a buscar a Dios, en vez de decir, entonces nosotros nos alejamos, buscamos la comodidad, buscamos lo que sea, pero no quiero pagar el precio, no quiero hacer el esfuerzo. Recuerde lo que el Señor nos dijo o le dijo a Josué: esfuércese, manos a la obra, póngase a hacer las cosas, pero no deje de meditar la palabra. Y eso es lo que nosotros hemos dejado de hacer. Hemos dejado de buscar, hemos dejado muchas cosas que me relacionan con Dios porque prima o pesa más las cosas de allá afuera. Por eso lo que dice aquí el Señor, que este número 3, que representa la edad de Abraham, me está diciendo que es tiempo de tener la consumación. Recuerde lo que el Señor dijo en el madero: consumado es. Aquí el Señor dice, aquí con Abraham, aquí con esta situación voy a terminar, voy a hacer la consumación de todas las cosas para que entremos nosotros en ese plan de redención, en esa libertad y en ese deleite y en ese disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros, que se llama la vida eterna. Entonces, eso es importante. Entonces, tenga en cuenta que la edad de Abraham fue el inicio o el comienzo para que Dios empezara a consumar, para que Dios empezara a hacer el proceso para que las naciones, para que Él pudiese obtener lo que cada uno de nosotros necesitamos, y era la redención. Bien, ahora, no solamente vamos a tener en cuenta la edad de Abraham, vamos a tener en cuenta también la de Sara. Porque es importante también, no es solamente que Abraham, no, es que Sara también iba al paso que Dios llevaba a Abraham. Le daba a Abraham, pero también la dejaba a ella con la bendición.
No es de que Dios le dio al hombre y a la mujer la puso atrás, como dice el adagio popular. Detrás de un hombre hay una gran mujer. Dios no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios sacó del corazón y del pecho a la mujer. Y por eso ella va al paso, porque ella, al igual que Adán, tenía que cuidar, tenía que cumplir, tenía que hacer las responsabilidades que Dios le había dado a ella como mujer, como generadora de vida. Ahora, Sara, cuando salió, al igual que Abraham de Ur de los Caldeos, Sara tenía 65 años, porque Abraham le llevaba 10. Por eso dice Sarai, es el nombre, Sarai tenía 65 años cuando Abraham recibe la promesa de Dios que tendrían una descendencia. Sumemos la edad de Sara, si la sumatoria o el valor del nombre de Abraham es 3, que significa la consumación divina. ¿Qué es lo que significa Sara? Porque es que el hombre no puede estar solo, dice el Señor en su palabra. El hombre tiene que estar en la compañía. ¿Para qué? Para que puedan cumplir el propósito que Dios tiene, que era poblar la tierra. Hombre con hombre, ¿cuándo hay gestación? Mujer con mujer, ¿cuándo hay cumplimiento de la palabra? Si es que el diseño divino de Dios es el sexo masculino y el sexo femenino. De ahí vienen las familias de la tierra. Ahora, sumemos entonces, Sara tenía 65 años. 6 más 5, ¿cuánto da? 11, ¿cierto? Y 11, ¿cuánto me da la sumatoria de 11? 1 más 1, 2. ¿Qué significa el número 2? Oposición, óigame bien, oposición, acuerdo, compañía, matrimonio, añadidura y confirmación. Es decir, que así como el nombre de Abraham tiene un valor, tiene un significado y tiene una medida, Sara también tiene lo mismo. Sara, el Señor también le da las mismas probabilidades, le da las mismas bendiciones, solo que Abraham es la cabeza y Sara es la esposa, es la mujer con la que Dios va a dar cumplimiento ¿a qué? A la palabra, para que pueda venir la salvación sobre toda la raza humana. Fíjense que aquí dice confirmación, quiere decir que tanto Abraham como Sara tienen el mismo objetivo, que Dios confirme su palabra a través de esa familia, a través de Abraham, cuyo valor es 3, y de Sara, cuyo valor es 2, y que 3 más 2 es 5. Y el 5 representa la debilidad que tiene el hombre cuando estamos sobre la tierra. Si no tenemos la anuencia del Señor, si no tenemos la compañía del Padre, vamos a cometer errores, vamos a cometer fallas, que fue lo que le pasó a Abraham. Abraham no fue y buscó el respaldo del Señor para la petición que Sara le había dicho a Abraham. Y ese es el problema, hermano. A veces el esposo, la esposa, el hijo, el jefe me da unas disposiciones, pero como a mí me da miedo que me deje, que no me ame, que mi hijo no me quiera, que mi hijo se vaya y me deje, entonces nosotros terminamos muchas veces accediendo y obedeciendo por miedo a perder algo natural. Y a eso le pasó a Abraham. Abraham, del acoso que tenía Sara, terminó accediendo a algo que el Señor le había dicho que sí le iba a dar, pero era con ella. Ahora, este problema, cuando yo no obedezco al Señor en sus palabras, cuando yo no creo en su palabra, es gravísimo.
Pero para que yo pueda obedecer, para que yo pueda creer, yo tengo que obedecer a su palabra. Tengo que poner en ejecución y traer esa palabra que me va a dar el respaldo de parte de Dios para poder alcanzar lo que Dios está buscando conmigo. No lo que usted está buscando ni con su esposo, ni con su esposa, ni con su hijo, ni con su hija. Porque es que el propósito que nosotros tenemos es para con Dios. Ese es el propósito. Y el problema, vuelvo y le repito, es que a nosotros nos da temor perder una persona y preferimos desobedecer a Dios, ignorar la palabra, no hacer lo que dice la Escritura por miedo a perder un brazo de carne, por miedo a perder una persona. Y ahí vienen los problemas, porque ya el Señor dice, bueno, ya se fue solo, pues váyase. Y métase allá en los chicharrones y cuando usted venga, claro, yo lo espero, pero la situación va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya venimos con una desobediencia, ya venimos con una frustración, ya venimos con una incredulidad, ya venimos con un pleito para con Dios, cuando yo fui la única responsable de no haber obedecido al Señor y yo estoy metida en un problema. Pero le echamos la culpa que, como Adán, ¿no? La mujer que me diste, si usted sabía que me iba a cometer, ¿para qué me la dio? Y eso es lo que mucha gente dice, ay, pero si Dios sabía que yo iba a hacer eso, ¿para qué me respondió? Bueno, pero es que usted fue la que tomó la decisión y cuando se toman las decisiones, usted tiene que ser responsable de las consecuencias, sean buenas o sean malas, porque usted ya actuó de acuerdo a una palabra. Y la palabra ejecuta la acción para la cual usted la mandó o usted la usó. La palabra no va a dejar de cumplir el propósito, sea para bien o sea para mal, de acuerdo a la obediencia, de acuerdo a lo que usted hizo con esa palabra. Dice el Señor en su palabra. Entonces fíjese que Sara tampoco fue a preguntarle a Dios. Si es que cuando yo tenía usted nos dijo que sí, pero el problema que nosotros tenemos es que si Dios me dijo que sí, ¿y por qué no me lo da ya? Entonces le armamos berrinche como los bebés, ¿cierto? Que arman pataleta, que gritan, que se botan y dan botes y todo ese montón de cosas. ¿Para qué? Para que seguramente nosotros esperemos que Dios va a ser como nosotros los malos padres. No, yo no quiero que haga berrinche. No, déjelo. Ay, déselo para que no llore. Y nosotros mismos nos estamos metiendo en un problema. Nosotros mismos estamos llevándonos a una situación mayor. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a decir no. No hemos aprendido a decir sí. Y me quedo, así se me venga el mundo, así pase lo que pase en mi casa, en mi hogar, en mi oficina, como sea, pero primero prima el Señor. Y no hemos entendido qué es lo que el Señor nos está diciendo. Vayamos entonces, cuando Dios le da a Abraham y a Sara el llamado de que salgan de su tierra, vamos entonces a Génesis 17:1. Génesis 17:1. Dice así la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjese que ya aquí el Señor, ¿qué le dice? Sé perfecto, o sea, andaba como él quería, sí, porque Abraham, donde quiera que llegaba, armaba su altar, hacía su sacrificio, compartía con todo del Dios que él conocía, el Dios que había respaldado, el Dios que había librado a Sara de la situación y de toda la problemática que habían vivido, desde los 65 hasta los 99 años. Entonces, fíjese, dice la Escritura que Abraham tenía 99 años. ¿Y qué significa? Dice que ahora hay que hacer un bache o hay que hacer como una interpolación entre la edad y el cumplimiento.
Cuando Abraham tenía 75, que fue la primera vez que se le presentó el Señor, pero nuevamente viene el Señor cuando él tenía 99 años. Pero resulta que entre esa edad algo sucedió. Nos metimos en un problema, se metieron en una situación. Y es que dice que a los 85 años, Abraham le nació un hijo. Ahí viene el problema, viene la oposición, viene la circunstancia que ha venido a traer desestabilidad a un hogar, a una casa, a una familia. ¿Por qué? Porque no supimos esperar la bendición de Dios, porque no supimos creerle al Señor. Y es gravísimo cuando nosotros no creemos en el Señor. ¿Por qué? Porque más adelante le voy a decir por qué pasa cuando yo no creo en la palabra, cuando yo conociendo la escritura y yo sigo practicando el pecado, yo sigo caminando, no lo que el Señor me está diciendo, viene una situación para el desobediente en la palabra. Dice que Abraham e Ismael nació cuando Abraham tenía, ¿cuántos años? 85. 8 y 5, 13, ¿cierto? 3 y 1, 4. Fíjese que ahí habla de ¿qué? De una creación. Porque el número 4 representa la creación de Dios. Y dice que vivían, este problema se presentó cuando ellos vivían en Canaán. Tenía 10 años viviendo en Canaán. Y en ese momento, en esa situación, yo me imagino que Sara estaría viendo a esta, de todas las siervas, de todas las esclavas que tenía, a lo mejor ella era la que reunía los requisitos que ella veía, que de pronto su juventud, de pronto lo que sea, y dijo, esta es la seleccionada para que él pase el tiempo con Abraham hasta que ella salga embarazada. La Biblia no me dice si fue una sola noche, no me habla si fue que de primerazo ella quedó embarazada. Tuvo que haber tenido, si quedó de primero, bueno, eso sí, me parece excelente, ¿ya? Pero aquí la palabra de Dios no me habla, pero dice que se la entregó, él durmió con ella, se acostó con ella quedó embarazada de este problema, de esta situación. Dio resultado la desobediencia de ¿quién? De Sara y de Abraham por no creer y no esperar el tiempo de Dios. Si hubieran creído, si hubieran esperado, no tendríamos el problema que hoy tenemos en el Medio Oriente. No tendríamos la guerra que se está dando allí en el Medio Oriente o en el cercano Oriente, como lo quieran llamar. Y ese es el problema, hermano. Nosotros no sabemos esperar y no sabemos y no creemos que Dios me dijo que era así, que era asao, que tengo que hacer esto, porque Dios le había dado una palabra a Abraham. Le había dado una promesa a Abraham, pero él no creyó, por eso terminó accediendo a la petición de su esposa, trayendo un problema que es el que actualmente nosotros estamos viviendo. Y esa es la pelea, peleando allá por Canaán, por la tierra que supuestamente ellos estaban antes de que Israel llegara. Porque Canaán, ellos estaban allá. Y por eso dice el Señor, no importa, yo los voy a sacar, peleen, luchen, batallen, ellos saldrán porque esa tierra yo se la di a ustedes. Si hubieran evitado esa problemática que hoy tienen, si hubieran obedecido y si hubieran esperado el tiempo del Señor. Esto mismo nos puede enseñar a nosotros que si a mí Dios me ha dado una palabra para cuidarme, una palabra para lo que Dios, usted tiene que esperar el tiempo de Dios. Tenemos que esperar el tiempo del Señor. Yo no puedo avanzar o yo no puedo quitar
el valor de la palabra y poner desobediencia, porque la única perjudicada vamos a ser nosotros. Porque la desobediencia es pecado. Y lo que no se hace dentro de la voluntad de Dios trae muchos problemas para nosotros. Trae muchos problemas que nos harán llorar, que nos, bueno, podemos decir un montón de cosas y hasta seguramente, como muchos dicen, no quiero nada con Dios. Porque Dios no responde, porque Dios no da, porque Dios yo le pido y Dios no me da. Pero no nos estamos dando cuenta que Dios se mueve bajo unos parámetros. Dios se mueve bajo unas situaciones. Como yo no conozco el pensamiento de Dios, no conozco la voluntad de Dios, pues yo termino haciendo lo que yo quiero. Pero cuando ya estamos involucrados, ahí sí hay que ir a ¿qué? A llorarle al mono de la pila, a ver si él me ayuda o ir a pedirle al Señor que me perdone. Ahora viene lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, pero va la enseñanza. Viene la formación, viene la instrucción, viene la circunstancia porque usted no creyó en mí. Mire, cada cosa que Dios nos respalda, cada obediencia que nosotros tenemos, eso me lleva a mí a creer en Dios. Eso me va a llevar a mí a que en el momento en que yo le pida y sepa esperar y sepa creerle al Señor y moverme de acuerdo a lo que el Señor dice, pues Dios le va a bendecir. Y más allá de lo que usted está esperando. Pero ese es el problema que nosotros tenemos. Bien. Dice, Abraham tenía 99 años. Es decir, que desde los 70 y ¿qué? Dentro de los 75, desde los 85 mejor. Desde los 85 hasta los 99 habían pasado 14 años. Por eso Abraham tenía la convicción y creía que era a través de Ismael. Porque ya tenía 14 años, usted se imagina él viviendo 14 años con su hijo, compartiendo, lo llevaría aquí, lo llevaría allá, bueno, todo lo que pueda hacer un buen padre con su hijo. Ya verlo grandecito, y él va a ser mi descendencia, va a seguir con mi legado, va a seguir, porque ese era el pensamiento de él. Pero se les había olvidado que Dios les había dado una promesa. Dios no varía. Dios no cambia. Dios lo que le dijo a usted se lo va a dar, así tenga que hacer lo que tenga que hacer y tenga que hacernos devolver por el camino andado, porque nosotros vamos a recibir lo que Él ha sido asignado y el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Por eso dice que Abraham tenía 99 años cuando vino otra vez el Señor. Habían pasado, ¿cuántos años? Desde el 75 hasta el 99, 34, 24 años. Pero fíjese que aquí el Señor dice que entre la edad de Ismael hasta la nueva aparición del Señor, pasaron 14 años. Si yo no le obedezco al Señor, si yo no le creo a Dios, Dios me va a dar un tiempo para que yo vuelva a creer en Él. Él me va a dar un momento, va a empezar a hacer un sinnúmero de cosas para que yo vuelva o para que yo ponga mis ojos en Él. ¿Para qué? Para que yo reciba, porque nosotros venimos con un propósito para el Señor. Nosotros venimos con una tarea. Y Dios quiere que usted, si tomó la decisión de caminar con el Señor, usted le cumpla la tarea y pueda llegar delante del Señor con respecto a su palabra. Dice, después del nacimiento de Isaac, Dios, ahora, fíjese que ya el Señor le cambia el nombre a Abraham. Al principio él no se lo cambió, simplemente le dio la promesa. Pero ya para darle cumplimiento, ya para darle fíjese que aquí el Señor le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Pero ¿cuándo? Él ya tenía 99 años. ¿Por qué le estaba diciendo sé perfecto?
¿Andaba delante de Dios? Claro que sí, porque él hacía rituales, porque él hacía sus sacrificios, porque él hablaba a la gente de su Dios, porque al igual que Noé era pregonero, pues el Señor también, Abraham también a través de los rituales y los sacrificios, hablaba del Dios del cielo, el Dios que había hecho la creación. Ahora, ahí a los 99 años, dice que él había cambiado el nombre. Ya no era Abraham, que significa Padre exaltado. Ahora Dios tenía que añadirle una consonante, tenía que agregar algo, un valor, un peso, para que él estuviese en la capacidad de ¿qué? De procrear y dar cumplimiento al propósito y a la promesa del Señor. Ya no es Abraham, padre exaltado, ahora es Abraham, padre de muchedumbre de gente, de naciones, personas y gente. Ahora, recuerde que lo que Dios hace con Abraham es que le agrega esta consonante que significa la revelación, que significa ventana, que significa vida, y esta vida representa el soplo de Dios, representa el soplo de vida, el suspiro que Dios le daba a Abraham para que él tuviera la fuerza, para que él pudiera engendrar ¿a quién? El vientre de Sara. Usted puede pensar, ay, pero es que él ya tuvo, pero es que él ya tenía 99 años. Ya muchas cosas habían pasado. Ahora, recuerde algo, yo pensaba, yo decía, ¿por qué el Señor tuvo que agregar esta hey? ¿Por qué el Señor tuvo que agregar esto? Este número 5 que creo que es, ¿qué significa? Ahora, ¿por qué le tenía que agregar esta letra? Porque es que Abraham había pasado la edad que había dicho el Señor. Recuerde lo que el Señor le había dicho ¿a quién? A Noé, que el hombre ya no viviría muchos años, sino que él mismo estaría, ¿qué? Dice que los más robustos, que ya el hombre no viviría tanto tiempo, sino la edad era 120. 120 años le dijo. Yo no voy a contender contigo, Noé, le dijo el Señor, porque ciertamente yo soy espíritu y tú eres carne, pero la edad del hombre serán 120. Ahora, ¿por qué el Señor tuvo que agregar eso? Porque cuando Sara muere, Sara tiene 127 años. O sea, se pasaba ¿de qué? De la disposición del Señor. O sea, Dios había colocado una disposición, pero resulta que aquí las circunstancias que tengo que añadir, como el Señor le añadió al rey tiempo de vida, ya estaba dispuesto, ya había una ley, pero Dios ¿qué hizo? Le añadió para poder cumplir el propósito, porque si este rey moría, no dejaba descendencia. Entonces, ¿quién seguía el legado? ¿Quién seguía las cosas? Por eso el Señor, ¿qué tiene que hacer con Abraham? Tiene que agregarle la vida, tiene que agregarle a su debilidad, tiene que agregarle el soplo ¿a quién? A ellos los dos, porque ellos ya eran demasiado ancianos. Ya dice la palabra que los dos eran viejos, que los dos estaban en edad avanzada. Luego, ya no había posibilidad, humanamente no. Ya no había, ¿por qué? Porque las disposiciones eran muy claras con el Señor. Pero como Dios es soberano y Dios sabe lo que está haciendo, pues Él añadió el tiempo, añadió, porque no se puede dejar sin legado a Israel, no se puede dejar sin un pueblo que traiga redención, sin un pueblo que traiga la bendición. ¿Para qué? Para aquellos que estaban esperando la bendición de Dios. Dice la escritura, dice, al igual que Sarai significa princesa,
recibe la misma consonante, es decir, Abraham recibe la G, la H, y Sara también recibe porque ella era estéril, ella no había procreado, y por eso el Señor dice, usted ya no está en la edad de procrear y ella ha sido estéril, entonces aquí lo que yo voy a hacer es, le voy a dar a usted la virilidad, le voy a dar a usted la vida para que pueda engendrar el vientre de Sara. Y Sara coge fuerza, Sara con eso que el Señor le da, hace y engendra a su hijo. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es, si le dio a él, a ella también. Entonces fíjense que aquí no hay distinción como lo hace el hombre. Ah, no, es que el hombre está allá arriba y la mujer allá abajo. No, porque lo que Dios hizo con Abraham, tenía que hacerlo con su esposa. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque las condiciones de los dos no eran las más favorables para poder cumplir con su mandamiento, para poder cumplir con la promesa que le había dado a Abraham, a Adán, de que vendría alguien a redimir y que vendría una situación. Por eso, vuelvo y le digo, siempre Dios va a utilizar a algo o a alguien, me va a añadir, me va a dar algo extra, ¿para qué? Para que yo pueda cumplir el propósito, para que el Señor alcance lo que Él tiene dispuesto, ¿para qué? Para que el propósito, la verdad y el trabajo del Señor se pueda cumplir. Dice que Sara tenía, ¿cuántos años tenía cuando el Señor le habló a Abraham? Abraham tenía 75, Sara tenía 65. Cuando el Señor le da la promesa, la visita por segunda vez, Abraham tenía 99 y Sara tenía 89 años. Ahora, fíjense que aquí hay algo interesante. Dice la palabra del Señor, dice, recibe por segunda vez la promesa del nacimiento de su hijo, Isaac, para que se cumpliera el calificativo que Dios le había dado a Abraham, padre de multitudes de gente, naciones, muchedumbre de gente, para que se cumpliera, ya que no solamente usted sea el padre exaltado, ahora resulta que usted tiene que darle la cubierta de sus lomos, saldrá que el que nos iba a redimir, que era nuestro Mesías. Ahora, miremos lo que dice acá, 99 años tenía, ¿quién? Abraham, cuando nuevamente el Señor se le aparece y le da la promesa, le cambia el nombre, le añade y le dice que 9 más 9 es 18 y 8 más 1, 9. Ahora, ¿qué significa? Porque aquí viene lo que yo les estaba diciendo a ustedes. El número 9 marca el fin de un periodo. El número 9 marca el fin de una era o una prueba. Así como el Señor cuando le dijo a los 75 años que Él iba a tener, que iba a dar, que iba, pero ellos no creyeron, no se esperaron, contaminaron la cosa con el Señor y por eso el Señor tuvo que esperar el tiempo preciso de cada uno de ellos para Él poder venir a cumplir la promesa que le había dado cuando Él tenía 75 años. Ahora, este número 9, ¿qué representa? El número 9 dice que es el fin de un periodo, una era o una prueba. Pero dice que marca, ¿qué es lo que marca? ¿Qué es lo que define? Dice que este número es el del fin, el final y es el tiempo de juicio. ¿Qué me quiere decir aquí el Señor con esta palabra? ¿Por qué tanto Sara como Adán tenían el mismo número, la misma sumatoria donde da el fin de una era para Sara, el inicio de ese tiempo de esterilidad y ahora volvía el Señor a decir, vamos a continuar con el propósito, vamos a continuar con la tarea. Y por eso dice, vale la pena hacer un análisis en cuanto a la palabra
o el significado de juicio. Si la edad o la sumatoria o el valor o el peso de la edad de Abraham suma 9 y esto representa el fin y representa el juicio, ¿qué es lo que el Señor va a hacer en nosotros? Dice, cuando la Biblia nos refiere a una palabra que tiene un gran e importante significado en cuanto a nuestras decisiones. Dice, en el caminar o en el hacer o en el creer. Fíjese que Dios a Abraham le había dado una palabra, le había dado una promesa. Igual a Sarai, pero en los dos había algo, en los dos se dio algo. ¿Y qué fue? Un faltante. Un faltante. Y ese faltante fue lo que llevó a que el Señor esperara todo ese tiempo que pasó entre la promesa de los 75 hasta los 99. Ese tiempo Dios esperó, ¿para qué? Para poder traer y dar cumplimiento al ciclo, para que estableciera nuevamente el Señor algo con ellos. Dice, fíjese que esta mañana cuando salía a caminar, estaba escuchando la palabra y me llamó la atención una palabra porque se refiere a lo que yo estaba estudiando. Daniel, capítulo 5, versículo 25. Daniel, capítulo 5, versículo 25. ¿De qué nos habla acá? Nos está hablando de una situación de Belsasar con respecto, y aquí es lo que quiero hacer mención. Belsasar era el rey en ese momento de Babilonia, ¿cierto? Ese rey había hecho un festín y en medio de su borrachera, en medio de sus cosas, él envía a traer lo que se habían llevado o robado del templo de Jerusalén. Se llevaron las copas, se llevaron todo lo que tenía que ver con el rendirle culto al Dios de los hebreos. Se lo llevó y lo colocaron en su templo, pero él lo mandó traer y el pecado y la situación que en algunos momentos nosotros podemos cometer y que podemos traer el juicio de Dios sobre mí. ¿Por qué? Porque el Señor era el plan de Dios y fue el plan de Dios que Israel fuera exiliado, porque eso lo dice la Escritura. Porque eso se lo dijo Dios a Abraham, que el pueblo del Señor iba a estar en exilio y siempre Israel ha vivido de exilio en exilio debido a su mal camino, debido a sus malas decisiones con respecto a las cosas del Señor. Y fíjense que aquí este rey que puso en las manos de las prostitutas, de los paganos y de todos los príncipes que no eran judíos, las cosas de Dios, las copas de Dios, los vasos de Dios. ¿Para qué? Para que en esas vasijas en las que se hacía el ritual para el Señor, para honrar a nuestro Dios, ellos estaban honrando a sus dioses. Y le rindieron culto a los dioses, dice ahí, de palo, de piedra, de todo lo que no era del Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué uso le estoy dando yo a mi vida con respecto a lo que Dios me ha dado? La palabra, mi cuerpo, mis finanzas, la iglesia. ¿Qué es lo que yo estoy usando? ¿Estoy usando lo que Dios me ha dado para honrarlo a Él, para honrar al Señor, o para ir a otros dioses? ¿O para gastarme el dinero en lo que no es pan, para hacer algo que no es de Dios, violando y profanando lo que es de Dios
para ponérselo a otros dioses. Y ahí está el problema de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, dice que el Señor cuando se sintió ofendido ¿con quién? Con Babilonia, con Belsasar, cuando vio el Señor que en las manos del paganismo, que en las manos del malo, que en las manos del que no era de Dios, tenían las cosas sagradas. Habían profanado las cosas de Dios. Habían traído impureza a aquello que era puro para rendirle culto al Señor. Y esto es lo que tenemos que estar diciéndole al Señor. ¿Qué estoy haciendo yo con mi cuerpo? Que soy templo, que soy vasija de honra, que a mí el Señor me llamó para estar en su casa. A mí el Señor me llamó para honrarle a través del canto, a través de la oración, a través de mi finanza. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? ¿Lo estoy profanando? ¿Se lo estoy dando al pagano? ¿Se lo estoy llevando al que no es? ¿Estoy poniendo el dinero que el Señor me da? ¿Para qué? Para mi casa, para suplir necesidades, para honrar la casa de Dios. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Y miren lo que dice acá en Daniel 5:25, dice la escritura de la siguiente manera, dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Fíjese que el Señor, ¿qué hizo? Tuvo que venir una mano humana, dice la escritura, y escribió en una pared estas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y fíjese que eso, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor? ¿A quién? A Belsasar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros? Dios nos ha dado una palabra, Dios nos habla a través del canto, a través de una enseñanza, a través de un devocional. ¿Qué estoy haciendo yo con lo sagrado de Dios? Si es que yo soy santo, si es que el santo mora en mí, entonces, ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué yo sigo practicando lo mismo? ¿Por qué le robo a Dios? ¿Por qué uso lo santo para entregárselo a lo profano? Llevando a que Dios utilice la tercera palabra para decirme, no le doy y viene juicio porque usted me está ensuciando, usted me está profanando, usted me está haciendo algo que no me agrada. Y miren lo que dice el Señor. Dice, esta es la interpretación del asunto. Fíjense que todo el mundo quedó paralizado. Cuando vieron una mano, imagínense. Las rodillas del rey tintineaban la una con la otra, dice la escritura. Y dice el Señor que llamaron a Daniel porque una mujer, la mujer de él, se acordó que a su papá o a Nabucodonosor, Daniel le había interpretado unos sueños. Y fíjense que en ese momento Dios trajo a esta mujer que le dijera quién podía definirle, quién podía decirle qué es lo que quiere decir esta palabra. Si yo no me meto a estudiar la escritura, no voy a entender el secreto de Dios, no voy a entender la palabra que Dios me está dando. Y aquí el Señor le está diciendo cuál es la interpretación. Y aquí, fíjese que el rey Belsasar dice, mire, si usted me interpreta, yo lo visto de púrpura, le pongo un adorno, le pongo, y usted será el tercero del reino en importancia. ¿Y qué dijo Daniel? Bueno, sí, claro, imagínese, plata, fama, voy a sentarme en la mesa del rey. Él dijo, guárdate todo eso para usted. ¿Cuántos de nosotros tenemos que decir, ¿sabe qué? Yo voy a seguir al Señor, a mí no me importa esto, a mí no me interesa el hombre, yo no me voy a profanar, yo voy a buscar al Señor. Yo voy a buscar a Dios, así esté lo que me pase, así se caiga el mundo, pero yo voy a seguir al Señor, porque yo no me quiero profanar. Yo no quiero ser pagana. Y dice aquí la escritura, Mene, la primera palabra dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, Dios está mirando lo que yo estoy haciendo. Dios está mirando lo que cada uno hizo un recorrido entre todas las obras y todas las acciones de Belsasar.
¿Y qué le dijo? ¿Sabe qué? Voy a ponerle fin a su reino. Voy a ponerle fin a su casa. Voy a ponerle fin a su vida. Porque usted lo único que ha hecho es ofender mi presencia en usted. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos ha dado unas herramientas, nos ha dado su nombre, nos ha dado su presencia, nos ha dado su espíritu. ¿Y qué estamos haciendo con él? ¿Qué estamos haciendo con él, hermano? ¿Y qué dice aquí el 27, hermano? Daniel 5:27 dice, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste falto, hallado falto. ¿Qué hizo el Señor con Abraham? Pesó sus acciones, miró sus acciones. ¿Y qué dijo? Te hallo falto, no tienes, mira lo que hiciste. No estás preparado para recibir lo que yo le prometí para que sea el Padre de la nación. Por eso esperó todo ese tiempo que pasó, ¿para qué? Para que él nuevamente creyera a través de las guerras, a través de todo eso, empezar a creer en ese Dios que lo había sacado del mundo, que lo había sacado de Ur de los Caldeos. Por eso, cuando yo no le creo y yo voy a la presencia de Dios a pedirle, a suplicarle, el Señor me va a poner en su tekel. El Señor me va a poner en su balanza y va a ponerme a mí y va a poner aquí lo que yo le estoy pidiendo, si es para el Señor o es para mi usufructo de la carne. Y Él va a decir, lo que me estás pidiendo no es igual a lo que yo quiero. Lo que estás buscando no es igual a mi voluntad. Porque cuando usted y yo pensemos igual, la balanza está equilibrada y yo le bendigo porque usted y yo pensamos lo mismo. Por eso el Señor dice, venga a mí. Él pesa nuestras acciones, Él pesa nuestras obras, Él pesa, Él sabe lo que hay aquí. ¿Por qué yo le pido al Señor? Y por eso Él dice, yo peso lo que usted está diciendo. Por eso la creación del Señor tiene un peso. Tiene un valor, tiene un nombre, tiene una medida. Y por eso le dice, Daniel le dice a Belsasar, ha sido pesado. Esa obra, esa acción, eso que usted ha dicho, usted fue pesado. Y ahora el Señor dice que usted encontró el Señor una falta en usted. Una falla gravísima, la impureza. ¿Y qué hizo? Violó las cosas de Dios. Profanó las cosas de Dios. Su corazón no era para agradarle a Dios, sino a los dioses de palo. Por eso, aquí lo que el Señor está diciendo, todo lo que yo le pida al Señor, todo lo que yo busque de Dios, Él me va a pesar. Por eso dice que el Espíritu Santo me lleva mi petición delante del Padre y Él es el que intercede y Él es el que le dice al Padre cuál es la verdadera intención con la que yo le estoy pidiendo al Padre. Con la que yo estoy pidiendo la oración, le estoy pidiendo la petición. Por eso aquí el Señor dice, ha sido pesado, su obra, eso que usted hizo, eso que usted viene haciendo, está siendo pesada delante de mí y te estoy hallando falto. Como dice Cristian, le falta el 5 para el peso. Quiere decir que estamos desnivelados, no estamos pensando lo mismo que Dios, no estamos buscando la voluntad de Dios, sino estoy buscando mis propios beneficios. Por eso aquí dice, el Señor dice, cuando vayamos nosotros, ¿qué es lo que va a pesar el Señor? Mis obras, mis hechos, las palabras, las acciones, lo que Dios me ha dado es lo que va a entrar al tekel de Dios, a la balanza del Señor, y Él, de acuerdo al balanceo que tiene, Él va a decir, listo, o no se lo voy a dar. Le falta. No he encontrado perfección, no he encontrado rectitud, no he encontrado honestidad, no lo he encontrado, por eso no se lo doy, porque usted va a terminar como este varón. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que significa la edad de Sara y la edad de ¿quién? De Abraham. Por eso el Señor tuvo que esperar hasta que estuviera el fin de ese proceso, el fin de esa obra.
para empezar a decir, listo, aquí ya. ¿Por qué? Porque el nombre de Sara son 90 años. Y cuando Abraham tenía 99 y Sara tenía 89. Y fíjese que Sara entró a los 90 y Abraham entró a los 100. Ahora, 9 y 1, 10. ¿Qué es el número 10? 1. Se hicieron uno. Se hicieron uno porque Dios había añadido, Dios había puesto y Dios había visto que ya estaban listos para que ella engendrara, para que él engendrara y empezara a dar inicio a ¿qué? A su plan de redención con la humanidad. ¿Sí me hago entender? Ah, bueno, amén. Entonces fíjese, yo tengo que tratar de sostenerme, mantenerme en la situación. No puedo buscar soluciones de hombre, no puedo buscar soluciones de la tierra, no puedo confiar en el brazo de carne. Tengo que buscar al Señor. Porque aquí el Señor dice, pesado vas a ser en cada cosa que tú me pidas, en cada situación, yo voy a pesar lo que usted me está diciendo. No peso de dolor ni de aflicción, sino de valor. De valor. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano? Y por eso dice, y fuiste hallado falso. Ahora, esta palabra tekel viene de una palabra hebrea, de la raíz hebrea que se dice shakal, y shakal significa gastar o pagar. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estás gastando tu dinero? ¿En qué es lo que estás pagando? ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que el Señor nos ha dado? Con su santidad, con su presencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y eso es lo que dice esta mañana cuando yo dije, uy Señor, o sea, y eso lo dice la palabra, dice, a cada uno le voy a dar conforme a su obra. Y eso lo dice en la palabra del Señor, lo dice el proverbio, lo dice el salmo, lo dice el Señor, que de acuerdo, ¿qué es lo que el Señor me va a dar a mí la bendición? Pues mi obra, yo me merezco, así como el rey le dijo, pues mírelo, haz memoria, recuerde lo que yo he hecho. Y por eso el Señor le añadió, por eso el Señor le dio 15 años más de vida. Y le podemos decir al Señor, Señor, añádame, y aún me añade, como dicen algunas de las mujeres de la Biblia. Y es lo que el Señor le está diciendo, es lo que el Señor está diciendo, tus obras, tus palabras, tus hechos, tus actitudes, todo lo que usted está siendo pesado delante de mí. Y en muchas te he hallado falto, por eso no le doy. Por eso no le doy, porque usted no está preparado para lo que yo le estoy diciendo. Porque no ha sido obediente a las disposiciones que yo he dado. Y uno, pero es que el Señor no me abre, pero estamos haciendo lo correcto. Estamos leyendo la Escritura, estamos orando, estamos cumpliendo con lo que el Señor me ha dado. Eso es lo que el Señor está diciendo, que Dios nos va a llevar todos los días a nosotros a su tekel. Nos va a poner en balanza. Porque no es solamente amor, sí, pero también es disciplina. Él no nos va a malcriar como nosotros malcriamos los pelados. Eso era la primera parte de, fíjese, que él era todo lo que nos enseñó la Escritura. ¿Para qué? Para poder entender más adelante lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué no estamos recibiendo lo que le estamos pidiendo al Señor? Porque estamos faltos de qué. No le creo al Señor. No estoy haciendo lo que el Señor dice. Congréguese, aporte, apoye, ayude, haga lo que yo he mandado. Y en eso te he hallado falto. Por eso no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Porque estamos siendo sopesados. ¿O no es así? Entonces hay que entrar a mirar, ¿estoy haciendo lo correcto? Me falta la fe, porque eso fue el problema de Abraham. El problema de Abraham y de Sara, ¿qué le faltó? El uno, al padre.
la cabeza, el buey y todo lo que representa el Padre. Mi fe, sin fe, no le puedo agradar al Señor. Ese es nuestro faltante, hermano. Estamos aquí en la balanza. Cuando usted crea en el Señor, cuando nosotros le creamos a su palabra, cuando nosotros le creamos a las disposiciones que Él nos ha dado, la balanza se equilibra y viene la respuesta para usted. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por su amor y su gran misericordia. Hoy queremos, Señor, decirte que si estamos en su balanza, que si estamos allí, Señor, y has encontrado que esa petición, que ese ruego, que esa situación que nos tiene alejados de ti, apartados de ti, es nuestra fe. Es la obediencia a lo que tú has dispuesto y mandado para que nuestra balanza se equilibre, para que podamos, Señor, obtener el favor tuyo, la bendición, la sanidad y el respaldo, Señor. Tal vez muchas de nuestras obras han sido puestas en balanza, como dice su palabra, que tú pesas los espíritus. Tú pesas nuestra fe, tú pesas ese espíritu que hay en mí, el espíritu de hombre, si creemos en ti para poder avanzar, para poder encontrar ese equilibrio entre lo tuyo y lo nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque al final del tiempo, de ese tiempo que pasó a Abraham y Sara, Señor, tal vez tomaron una decisión equivocada, Señor, pero tú le diste la oportunidad otra vez, Señor. Pero esperó a que pasara el tiempo mientras Abraham iba, Señor, a las guerras, se fortalecía y podía cumplir el tiempo asignado por ti, Señor. Señor, tal vez muchos de nosotros, tú nos has puesto en balanza y estamos faltos de fe, estamos cometiendo fallas, estamos tomando decisiones, estamos robando, Señor. Estamos haciendo algo y que hoy tú nos estás diciendo que nos has puesto en su balanza que se denomina el tekel, Señor. Y nos has hallado faltos, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Por eso tal vez las enfermedades, las vicisitudes, las situaciones, porque mis acciones, porque mi caminar, porque mi obrar no está de acuerdo a su voluntad. Cuando mi voluntad se alinea a la tuya, encontraremos el equilibrio, Señor. Encontraremos, Señor, esa respuesta, esa bendición, esa ganancia, Señor. Así como Daniel, Señor, fue llamado, fue puesto, Señor, en ese tercer lugar. Tal vez tú quieres ponernos en un sitio mejor, en posición social, en conocimiento, en finanzas, pero estamos faltando, Señor. Estamos faltando en algo en ti, Señor, y es la fe y en la obediencia a su palabra. Hoy, Señor, te doy gracias y ayúdanos, Señor, a colocar eso que necesitamos, que es la fe, para que podamos tener el equilibrio, para que podamos alcanzar lo que nuestro corazón, nuestra alma y nosotros queremos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos has pesado y nos has hallado faltos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdón, Señor. Señor, oramos por nuestra hermana Elina, su esposo y mi hija, Señor, y su pareja. Bendígalos, guárdalos, ayúdelos, Señor, a cada uno de ellos en su obra, en su trabajo, Señor. Que si hay algún faltante, tú le digas cuál es ese faltante para que puedan encontrar el equilibrio en todas las cosas. Igualmente, Señor, oramos por nuestras hermanas en Bogotá, Señor, para que su palabra, para que seas tú, Señor, formando, instruyendo, sopesando sus obras, sopesando la palabra, la entrega y cada una de sus cosas, Señor.
Y si has encontrado un faltante, entonces, Señor, súplalo con la fe, con la obediencia, Señor, para que podamos encontrar el equilibrio entre la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros, para que podamos encontrar que es buena, agradable y perfecta, Señor. Igualmente con nuestros hermanos en Piedecuesta, Señor. Bendígalos, guárdalos, cuídelos, Señor. Haz con ellos, Señor. También has pesado sus obras y hemos sido hallados faltos, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a quitar aquellas cosas que pesan más en mí y que no me dejan tener un equilibrio contigo, Señor. Igualmente con los hermanos que están aquí, Señor, en la congregación. Tal vez tú has sopesado, has obrado, Señor, y nos ha encontrado faltos de paciencia, de amor, de humildad, de sencillez, de entrega completa, Señor. Y nos has encontrado con ese faltante, Señor. Nos has encontrado con un sobrante en nosotros y tú nos has encontrado el amor, la humildad, la sencillez y la entrega hacia ti, Señor. Igualmente, Señor, oramos por los hermanos que están allí, Señor, allí en las redes, Señor, por esas 23 personas que están conectadas, Señor. Tú conoces su necesidad, tú conoces la petición de cada uno de ellos, su enfermedad, su dolencia, esa petición, Señor, que tienen delante de ti. Si hay un faltante, colócalo, Señor, de obediencia, de lo que tú creas, Señor, y lo que tú sabes que le está haciendo falta a cada uno de ellos para que encuentre la sanidad, la bendición, la prosperidad y todo aquello que nos trae su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que hay una balanza en tus manos que se llama el tekel, Señor. Y que al final de los tiempos tú dices que un ángel salió con una balanza, Señor, a sopesar, a analizar, a mirar si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Que no nos halle como pesa falsa, Señor, sino correcto, Señor. Gracias, divino Señor. Gracias, soberano Cristo. Bendíganos a todos, Señor. Y díganos, ilumínanos cuál es nuestro faltante, Señor, para poder quitar de nosotros aquello que no está dejando que tengamos equilibrio con nuestra fe, la obediencia y el congregarnos y el bendecir su casa con nuestra presencia y con ofrendas, Señor, para sostener su casa, Señor. Gracias, Dios. Gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.